suelo productivo. El día de hoy, el gobierno del presidente Humala pone al alcance de todos los peruanos que no tienen una vivienda propia un marco jurídico para garantizarles el derecho a la propiedad privada y, por lo tanto, tener una vivienda digna. En una democracia, la vivienda constituye un aspecto capital para el cual el Estado y el gobierno deben trabajar. Sin duda alguna, este decreto legislativo va a convertir al Perú en un país de propietarios. Como lo han expresado tanto el presidente de la República como el ministro de Vivienda y Construcción, uno de los aspectos fundamentales es que sin cuota inicial se podrá acceder a un mecanismo que permita, previa comprobación de ser un buen pagador, poder aquellas personas que no tienen historial crediticio con la banca probar que a través de su disciplina como inquilinos pueden acceder a esta modalidad de alquiler-venta. La cuota inicial para muchos jóvenes, para muchos matrimonios, constituye un problema. Hoy en día, o mejor dicho, al día siguiente de la publicación de este decreto legislativo que se publicará el día de mañana, se abre una vía legal para que sin cuota inicial, pero con una debida disciplina de pago, personas que no tienen acceso al crédito puedan iniciar un proceso de adquisición de una vivienda a largo plazo. Esta medida, además, es una clara señal al mercado inmobiliario de la confianza que debe existir para que se siga expandiendo. Y el crecimiento del mercado inmobiliario también generará un nuevo impulso a la economía nacional, porque no hay que olvidar que la construcción es uno de los instrumentos que dentro de una economía permite el desarrollo económico. Así que bajo todo punto de vista, esta norma legal generará efectos positivos para los peruanos y para nuestra economía. Si algún señor periodista desea formular preguntas, están a su disposición tanto el ministro de Economía y Finanzas como el ministro de Vivienda y Construcción. Buenas tardes, ministro Eduardo Lindo Collante de RPP Noticias. Quería consultarle de la evaluación que se ha hecho para la aplicación de este proyecto de ley. En un primer año, por ejemplo, ¿cuántas personas podrían acceder a este sistema de alquiler-renta, al leasing inmobiliario? Y seguramente también es muy interesante conocer a partir de qué momento, ya tras la promulgación de la ley, una persona que esté interesada en acceder a este esquema ya podría empezar a aplicar. Gracias. Sí, claro, muchas gracias por su pregunta. Nosotros lo que acabamos de hacer es firmar el decreto legislativo que será enviado para su publicación al Diario Oficial El Peruano y el día de mañana será promulgado. Esto, sin embargo, requiere también de un periodo de elaboración de reglamentos, publicación, desarrollo de formatos, una campaña de comunicación, de también interacción con todos los actores, de forma que los primeros días del mes de octubre, y estamos haciendo los esfuerzos para ojalá adelantarlo un poco antes, de repente fines de septiembre, pueda empezar el mecanismo en su fase ya operativa. Lo que hoy día le damos el marco jurídico que permite que el mecanismo opere. En relación a su pregunta, nosotros las estimaciones que hemos hecho en el sector, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en el Fondo Mi Vivienda, nos indica que una vez que
el mecanismo esté plenamente operativo, deberíamos estar facilitando el acceso entre 20 y 30.000 viviendas al año en función a la aceptación o no del mercado de este mecanismo. Así que recordemos que va a ser el mercado, tanto la oferta como la demanda inmobiliaria, la que va a determinar si el resultado va a ser más optimista o un poco menos optimista. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes, Javier Contreras, del diario La República. Yo quisiera conocer un poco si ya hay un número de empresas constructoras que se hayan mostrado a favor de poder ingresar a estos mecanismos. ¿Cómo va a impactar en el sector construcción y en la economía en general? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros evidentemente nos hemos reunido también con los gremios representantes de las empresas constructoras e inmobiliarias. Hemos trabajado también un convenio, por ejemplo, con la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Estamos también a punto de firmar con otros gremios de constructores. Hemos tenido interacción con ellos y un primer impacto de la norma va a ser sobre el stock de las viviendas que no se han podido vender al ritmo que estaba proyectado dada la desaceleración de la economía. Las empresas inmobiliarias son conscientes de que ese stock que supera las 20.000 viviendas en este minuto en el Perú, saben que es más conveniente para ellas ponerlas a disposición de la población bajo estos mecanismos que esperar la venta crediticia o la venta al contado, si fuera el caso. Entonces, estos mecanismos lo que van a permitir es eso, darle más opciones a la población para que pueda acceder a una vivienda digna y segura de la oferta inmobiliaria del país. Ministro, buenas. Solo para añadir algo a lo dicho por el ministro de Vivienda, esto lo que le permite es generar un nuevo mercado. Hoy día no tenemos, por ejemplo, constructoras que construyan para alquiler o empresas que construyan para alquiler porque eso no es posible o no era posible antes de la emisión de este decreto legislativo. Con esto se abre un nuevo mercado que va a permitir que haya un mercado mucho más dinámico, sea de alquiler, pero también de construcción con miras a un alquiler futuro que ya está pactado desde el momento inicial de la firma del contrato. Entonces eso va a permitir tanto un mercado más dinámico de alquiler, que la población acceda a una vivienda propia, como una transición hacia esta adquisición de vivienda bajo condiciones contractualmente ya pactadas con anterioridad. Ministro, buenas tardes. Jacqueline Martínez de ATV. Quisiera saber cuáles son las principales características o más bien diferencias entre ambos métodos y cuáles son los requisitos que los interesados van a tener que presentar tanto para el leasing inmobiliario o para el alquiler-renta. Sí, no, yo te agradezco la pregunta porque como estos son mecanismos financieros nuevos, la gente puede estar un poco confundida. Entonces, esta ley básicamente permite tres mecanismos. El primero es el alquiler tradicional, pero va a ser un alquiler formal, exceptuado del pago del IGB por el alquiler, al que cualquier persona va a tener acceso. El gran temor de las empresas y de las familias que ponían en alquiler sus viviendas era que entra un inquilino y de repente nunca te paga y no se puede desalojar porque había una distorsión en nuestro sistema jurídico, en nuestro marco normativo que viene desde la antigua ley del inquilinato, en la que el inquilino tiene más derecho que el propietario. Eso se corrige con esta norma y si alguien no paga, va a tener que evacuar la vivienda. Eso genera un incentivo para que, como hasta la década de los 60, cuando no existían AFPs, muchas familias hacían el esfuerzo de la vida comprando una vivienda extra y la ponían en alquiler. Entonces, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el de alquiler-venta. ¿Qué quiere decir el alquiler-venta? Es una modalidad en la que hoy día yo pacto
con la empresa inmobiliaria el alquiler de una vivienda, pero después de un tiempo yo puedo ejercer de manera obligatoria una opción de compra. Por ejemplo, yo me comprometo voy a uno de estos tantos complejos habitacionales que hacen las empresas inmobiliarias y digo, quiero esta vivienda, ok, pero quiero bajo la modalidad alquiler-venta. Entonces entro y la empiezo a alquilar. Pago mi arrendamiento y al cabo de un periodo, y esto ya dependerá del mercado si es 1 o 2 años o el tiempo que sea, yo puedo ejercer mi opción de compra. ¿De acuerdo? Pero en ese momento, si yo fui buen pagador, entonces yo ya soy sujeto de crédito. Y este mecanismo, y lo hemos previsto en la ley, empalma en ese momento con el crédito Mi Vivienda y puedo recibir el subsidio, el bono del buen pagador por adelantado, que me permite empalmar y casi ni sentir la diferencia entre el pago del alquiler y ya el pago del crédito. Ese es el segundo mecanismo, que es el del alquiler-venta. El tercer mecanismo es el del leasing inmobiliario. Y esto es más dirigido ya no a las empresas inmobiliarias, sino para las empresas financieras, supervisadas por la SBS, bancos, financieras, etc. Estas empresas lo que tienen ahora los incentivos es para desarrollar una línea adicional, que es la de construir para arrendar y vender, o sea, para hacer el leasing. De forma que tú, en cada cuota que pagas, vas haciéndote de la vivienda, un poquito de la vivienda cada vez que pagas, porque parte de la cuota se va a alquiler y una parte de la cuota se va a capitalizarte, de forma que tú cada cuota eres un poquito más dueña de la vivienda. Al cabo de un tiempo, tú puedes empalmar ese mecanismo también por el de crédito, acudir a cualquier entidad financiera y, por ejemplo, tomar un crédito Mi Vivienda y hacerte beneficiaria del subsidio. Esto, como bien se dijo hace un rato, lo que ayuda sobre todo es a la gente que no tiene historia crediticia y a las familias peruanas, muchos independientes, que al tener ingresos irregulares, los bancos ni siquiera le evalúan su historia crediticia, de forma que constituyen mecanismos alternativos y nuevos para la dinamización del mercado inmobiliario. Finalmente yo quisiera agregar algo a manera ilustrativa, ¿no? Hoy día en la mañana conversaba con 3 personas que me decían, 2 de ellas, que no tenían vivienda propia y que ya se habían resignado a pagar alquileres el resto de su vida. Es decir, con la capacidad económica, con las ganancias mensuales que tienen a la fecha, era imposible acceder a un crédito hipotecario o inclusive a un crédito que ciertas empresas conceden a sus trabajadores. Y sobre todo, la barrera de la cuota inicial. Hoy en día, a partir de este decreto legislativo, esa situación cambia radicalmente. ¿Por qué cambia radicalmente? Porque no solamente mediante este mecanismo no se va a pagar una cuota inicial para poder adquirir un departamento, sino que además, siendo un buen pagador a lo largo del tiempo, se va a poder acceder a estas modalidades de alquiler-venta. Hay un aspecto clave que acaba de mencionar el ministro de Economía. Desde hace décadas, debido a la complejidad del mecanismo legal de arrendamiento, es decir, de la ley que regulaba este mercado, la iniciativa privada, es decir, las constructoras y la banca en general, no arriesgaban en la construcción de viviendas para alquiler, ojo, no estoy señalando para venta, sino para alquiler. Y a nivel comparativo, en América Latina, el Perú era
uno de los países en donde la inversión para construcción de viviendas destinadas al alquiler era muy baja. ¿Por qué razón? Porque, como ha señalado el ministro Fongese, en la práctica el inquilino podía ejercer derechos que vulneraban o amenazaban los derechos del propietario. Y por lo tanto, la iniciativa privada no invertía en este sector para construir viviendas y alquilarlas. Situación diferente en el aspecto de la construcción para alquiler de oficinas. Con este cambio legislativo estamos confiados en que esta situación va a cambiar. Es decir, ahora sí existirá un marco jurídico para que las empresas y las instituciones bancarias y financieras inviertan en el ámbito de la construcción para viviendas de alquiler y, en este caso, de alquiler-venta. Muy buenas tardes.